Claudio recién, que se ven muchas caras sonrientes en el fondo, se ve que le llega el aire bien. Nosotros estamos aquí, como se dice, sirviendo a la comunidad. Voy a comenzar, como de costumbre, la prédica con una anécdota de tinte personal. En casa, recuerdo, se vivían días ajetreados. En el país se vivían entonces días turbulentos. Afuera la situación se agravaba. No sé si les resulta conocido, familiar lo que les estoy contando. La crisis arreciaba, la vida se tornaba cada vez más austera. Y a todo eso, como si fuera poco, se le sumaba a la familia el bar mitzvah de un hijo. Y yo, como cualquier niño que va llegando a esa edad, a los 13 años, me hallaba un tanto desconcertado, porque a diferencia de Nacho, que hizo bar mitzvah hace algunos meses, yo todavía, digamos, no estaba del todo consumado. Vieron que durante la pubertad uno se mira al espejo y no sabe quién es aquel cuya imagen el espejo le devuelve. Escucha su voz y de pronto prorrumpen unas inflexiones y notas que le resultan completamente extrañas y ajenas. Así me encontraba yo, sumido en toda aquella confusión. Pero a pesar de ello, o quizás a raíz de todo aquello, necesitaba algo a lo cual aferrarme. Y entonces decidí prepararme exhaustiva y sistemáticamente para mi bar mitzvah. Y se me viene la imagen a la memoria, cómo me pasaba horas enteras junto al viejo. ¿Se acuerdan de los mini componentes que tenían 2 cassettes, uno para reproducir, otro para grabar? Me acuerdo cómo me pasaba horas enteras al lado del mini componente, que era el tesoro más preciado de mi padre en la casa, estudiando rigurosamente la cantilación de la saliot, que si alguien me desafiaba, esto lo sabés, las podía recitar incluso de memoria. Conocía también, ya era un experto en materia de liturgia, conocía las tefilot todas a la perfección, e incluso se podía considerar que era un joven avezado ya en el difícil arte de colocarse y envolverse con el talit. Un talit que por aquel entonces yo creo que en él podían caber 2 personas de mi tamaño. Pero si abusaron la escucha y prestaron atención, notaron que faltaba todavía un detalle no menor. Restaban los tefilín. Todavía no habían llegado. Les voy a contar por qué. Había detrás de aquella demora una buena razón. Resulta que por algún motivo yo había sido designado como el heredero de los tefilín de mi bisabuelo. Y debíamos, por lo tanto, aguardar hasta que los tefilín, algo avejentados ya, estuvieran en condiciones de ser utilizados. Y me acuerdo patente el día en el que yo mismo me encargué de acompañar a mi abuelo, el yerno del dueño original de estos tefilín, a quien no conocí, mi bisabuelo. Me acuerdo el día en el que junto con mi abuelo acudimos a una famosa librería y tienda de judaica del 11, e ingresamos al compacto local atiborrado, imagínense, de libros acumulándose en los anaqueles, iluminado, me acuerdo, por una pobre lamparita que oscilaba con una luz trémula en el techo. Y mi abuelo, que era un hombre serio, adusto, esta vez con tono firme pero amable, le explicó al vendedor, que era un hombre más joven, que era un hombre de mediana edad, lo que necesitábamos, que era algo muy simple. Se trataba solamente de cambiar las retzuot. ¿Saben lo que es una retzuot? Las correas de los tefilín, ya algo deslucidas, algo añejas por el paso del tiempo, y colocar en su lugar unas nuevas para que pueda utilizar los tefilín a partir del día de la celebración de mi bar mitzvah. El comerciante no dijo palabra alguna. Simplemente posó sus ojos sobre el objeto, el implemento ritual ahora devenido o acaso transubstanciado en mera mercancía ante él. Lo sopesó, me acuerdo, con sus manos expertas, finas, avesadas en la materia, y nos devolvió una mirada que bien podría haber sido de desdén o de simple apatía. Y con una voz gruesa, una voz firme que no se condecía mucho con la figura flaca, encorvada de este hombre, sentenció lo siguiente: dudo que estos tefilín se puedan reparar. Así dijo. Y continuó:
En principio hay que abrirlos, están ya algo ajados, y hay que examinar, ha pasado el tiempo, si los pergaminos que lleva dentro son aptos, son kasher. Pero por su desgaste, concluyó el comerciante, dudo que se puedan siquiera abrir estas filacterias. Así que lo que hay que hacer es desecharlas directamente y cambiarlas por unos tefilín nuevos. Pero claro, este hombre no sabía en lo que se metía. No sabía con quién se metía, porque antes siquiera de que terminara su monólogo, se escuchó un estruendo que restalló en medio de la penumbra de aquel local. Y yo vi cómo el pesado puño de mi abuelo dejaba una marca ostensible en el avejentado mostrador de aquella tienda. Y con tono, esta vez intransigente, ya no afable, mi abuelo se dirigió al vendedor nuevamente, pero en esta ocasión no lo hizo en español, lo habló en yiddish. Yo, por lo tanto, no entendí lo que decía, porque en mi casa, como en muchas de las casas de algunos por aquí, el yiddish era el idioma reservado a los adultos para hablar de las cosas de las cuales los chicos no nos teníamos que enterar, ¿no? Así que mi abuelo se dirigió a él nuevamente, y el hombre, detrás del mostrador, les puedo decir, comprendía por su gesto a ciencia cierta lo que se le estaba diciendo. Lo sé porque su rostro de golpe palideció, y esa anterior mueca de desdén en su mirada se transformó ahora en una de temor o acaso de reverencia. Así que con velocidad, con presteza, guardó los tefilín, este hombre, en la bolsa, balbuceó algunas palabras, se despidió de mi abuelo en tono ceremonial y desapareció en una puerta lejana allí detrás, al fondo del negocio de calle Corrientes. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, así que simplemente me dio unas palmaditas en el hombro y con su denso acento polaco me dijo: la semana que viene tenemos que venir a buscarlos. Misión cumplida. Así que yo, con un gesto jactancioso y el pecho henchido de orgullo por ser su nieto, abrí la puerta del local y salí valeroso, con el coraje de mi abuelo, a enfrentar el tumulto de aquel 11 de principio de los años 2000. Se preguntarán, llegado a este punto, por qué les cuento todo esto. Se los cuento porque hoy las efemérides de la historia coinciden casualmente con las viñetas, con algunos tramos del relato sagrado, el relato de la Torá que cincela nuestra memoria colectiva. Como saben, como muchos sabrán, hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Es decir, que un día como hoy, hace, si no me fallan las cuentas, 78 años, ¿no? 78 años, un 27 de enero de 1945, soldados soviéticos irrumpieron en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y liberaron a sus reos. Y al cabo de unos días de aquel suceso, o acaso al cabo de algunas semanas, una falange del mismo ejército sacaría a mi bisabuelo, el dueño de los célebres tefilín, del desván donde una familia polaca lo ocultó a él junto a su hija y a su esposa durante toda la guerra, salvándolos a todos de una muerte segura a manos de los nazis. Mi bisabuelo, una vez se supo libre, decidió marcharse de Polonia. Pero antes de dirigirse a París como refugiado, donde lo esperaba el buque que los traería a todos finalmente a la Argentina, se acercó al jardín de su vieja casa y lo hizo sosteniendo en sus manos, aún temblorosas, trémulas por el hambre y el hacinamiento, una pala. Tenía una pala en su mano. Con pasos débiles, cuando llegó a aquel jardín, débiles pero seguros, examinó el terreno y de pronto dio con un lugar.
Y entonces tomó la pala, empezó a cavar. Cavó y cavó, y al cabo de unos instantes exhumó, extrajo de allí el anhelado tesoro. ¿Qué sacó? Los tefilín. Eran sus viejos tefilín, los que yo muchos años después heredaría, y los que portaban dentro las palabras que leemos justamente en la parashá de esta semana. Y aquí la casualidad de la que les hablaba hace unos instantes. Porque hacia el final del relato, de la porción de lectura que nos convoca este Shabbat, Parashat Bo, nos topamos con una sección que en terminología de los antiguos sabios del Talmud se conoce como Kadesh Likol Bechor. Y el último pasaje, el versículo que concluye esta sección, dice así: Vaya leot al yadeja, uletotafot beineineja, ki bechor zekiad otziani Adonai mitzrayim. Y estas serán las palabras que grabes como señal sobre tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano poderosa nos sacó Dios de Egipto. Con el correr del tiempo quiero confesar que aunque no sé si mi abuelo hubiese estado de acuerdo con esta decisión, decidí comprar un par de tefilín nuevos. Tefilín más cómodos, más útiles para la práctica cotidiana, como los que necesitaba. Sin embargo, cada tanto me invade un rapto de nostalgia. Y entonces, en lugar de mis nuevos tefilín, ato sobre mi brazo aquellos tefilín que le pertenecían a mi bisabuelo. Y cuando lo hago, ¿saben? No tengo ni siquiera la necesidad de pronunciar ninguna plegaria, porque escucho directamente en la memoria quizás del espíritu o del ser, escucho aquel estruendo con el que con mano poderosa Zygmunt, mi abuelo, el yerno del dueño de los tefilín, logró salvar una parte de su historia. Y aquel estruendo, aquel golpe, me gusta pensar, corre aún como una fuerza redentora por mis brazos y corre como un torrente de libertad por el cuerpo de toda una generación de hijos, de nietos, y hoy pensando en mis hijas también, debo decir, de bisnietos y de bisnietas que viven honrando el legado de los sobrevivientes. Shabbat Shalom, mejorar, nos ponemos de pie. Página 30.